Vamos a hacer el ejercicio de espacios vectoriales. Dice, indica si los conjuntos de vectores de R3 caracterizados por las condiciones que se exponen en cada apartado forman un subespacio vectorial de R3. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a explicar un poquito de la definición un poco informal. Aquí me dan muy probablemente un conjunto de vectores, y ese conjunto de vectores forman el subespacio de otro más grande, de otro conjunto más grande que es R3. Y es como decir, por ejemplo, que no sé, Barcelona es un subespacio de Europa, ¿no? Entonces España es un territorio europeo, entonces es un subespacio. Y por ejemplo, París no es subespacio de España, por ejemplo. París, la ciudad de París no se encuentra dentro del territorio español, por lo tanto no es un subespacio. Esa es la idea más o menos que queda aquí, nada más que en lugar de territorios hablamos de conjuntos de vectores. Un conjunto de vector puede ser subespacio de otro, de uno más grande. En este caso es el conjunto de vectores formado por todos los de R3, o sea que tengan tres coordenadas X, Y y Z, de todos los vectores. Entonces, bueno, vamos a ver, pero tú me puedes decir que aquí tú no ves vectores, aquí tú ves una ecuación cartesiana. Es una ecuación cartesiana en el apartado A, pero esta ecuación cartesiana me está indicando un conjunto de vectores, todos los vectores que cumplan con esta ecuación, o sea que su coordenada en X más su coordenada en Y te den como suma, al sumarlo te den la coordenada en Z. Entonces todos esos vectores, sí, es ese conjunto, quiero saber si es un subespacio de R3. Entonces para eso tiene que cumplir tres características. La primera es que incluyan al vector, que ese conjunto de vectores incluya al vector 0. Como estamos en R3 es 0,0, 0. Entonces tengo que ver si incluye. Más formalmente sería que 0, el vector 0, aquí hay una flechita que casi no se ve, el vector 0 pertenece al subespacio. Esa es la primera condición que debe cumplir. La segunda condición es que dado dos vectores del subespacio, la suma de ellos, también el vector que me dé al sumar esos dos vectores, también deben de pertenecer al subespacio. Esto significa que si yo tengo un vector v del subespacio y tengo un vector u que también pertenece al subespacio, la suma entre ambos también debe pertenecer al subespacio, y esa es la segunda condición que debe de cumplir. Y la tercera y última es que si multiplicamos un escalar por un vector del subespacio, el vector resultante también debe pertenecer al subespacio. Esto es que si yo tengo un vector perteneciente al subespacio, si yo le multiplico una constante, un escalar, también debe pertenecer al subespacio. Y esas son las tres características que debe de cumplir. Bueno, eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Primero tiene que cumplir que incluya el vector 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que este vector debe satisfacer la ecuación, ¿sí? Entonces yo tengo, donde haya X, tengo que sustituir, donde haya X, tengo que sustituir A por 0, donde haya Y, tengo que sustituirlo por 0, y donde haya Z, lo tengo que sustituir por 0. Entonces esa sería la primera condición. Entonces, si esto cumple, que en este caso sí, porque 0 es igual a la suma de 0 más 0, si como eso cumple, le decimos que cumplió la primera condición. Entonces vamos a ver la segunda condición. Dado dos vectores del subespacio, la suma entre ellos también pertenece al subespacio. Bueno, antes de hacer la segunda, debo decir que esta ecuación, los vectores, me está representando todos los vectores cuya suma de la primera coordenada más la segunda coordenada me deben dar la tercera coordenada. Entonces lo puedo poner así. Este vector es un vector de este conjunto, un vector genérico, digámoslo así, ¿sí? Donde la suma de X de la primera coordenada más la segunda coordenada me da la tercera coordenada, ¿sí? Me da la Z. O sea, X más Y me da la Z. Y entonces este vector es un genérico. Para indicar un vector v, lo único que tengo que hacer es hacer lo siguiente, ¿sí?
tengo que poner, voy a hacer la segunda condición, el vector v sería x1, le doy el valor de subíndice 1 a todo, y entonces el vector v, y el vector u sería con subíndice 2, ¿de acuerdo? Y entonces la suma, dice la condición que la suma entre este y este, el resultado, esto que me da también debe satisfacer a la ecuación cartesiana. Entonces yo sustituyo aquí los valores en esta ecuación, sustituyo el valor de x que está en rojo, el valor de y que está en azul, y magenta lo sustituyo en z, el color magenta, y entonces esto tiene que ser igual. Y vemos aquí que sí, efectivamente esto es igual a esto. Por lo tanto, cumplió con la segunda condición. La tercera condición sería que un vector v multiplicado por una constante, vamos a poner una constante lambda, si este vector v, que ya lo había representado antes, que es este, lo multiplico por lambda, este nuevo vector también tiene que satisfacer a la ecuación. Tiene que satisfacer a esta ecuación. Entonces sustituyo a x y a y aquí, y a z por lo que está en color magenta, y eso tiene que ser igual. Y bueno, puedes comprobar que sí, que esto es igual a esto. Por lo tanto, cumple la tercera y última condición. Por lo tanto, este conjunto de vectores es un subespacio de R3. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer el apartado B. Lo primero que tengo que ver es que el vector que contenga el vector 0, entonces para eso voy a sustituir a 0 en donde haya x, pongo 0, donde hay 0, y z también lo sustituyo por 0. Y aquí me da que 0 es igual a 1, y eso no puede ser, por lo tanto no cumple de entrada la primera condición, por lo tanto no es un subespacio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el B. Este lo vas a hacer tú. Te lo dejo empezado y tú lo terminas, ¿vale? Aquí el apartado C está dado por esta ecuación cartesiana, y igual a 0. Simplemente lo primero que tengo que ver si el vector 0 se encuentra en ese vector. Entonces si sustituyo aquí donde haya x pongo 0, donde ahí pongo 0, donde haya z pongo 0, no hay ni x ni y, solamente tengo y, entonces pongo 0, y 0 es igual a 0, por lo tanto la primera condición sí que la cumple. ¿De acuerdo? Vamos a ver si cumple las otras dos condiciones. Esta ecuación cartesiana que estoy aquí señalando me está representando todos los vectores cuya segunda coordenada es 0. O sea, la x puede tener un valor cualquiera y la z también. Entonces este conjunto de vectores está representado por esto. Entonces el vector v lo podemos representar como x subíndice 1, 0, z subíndice 1, y el vector u lo podemos representar con esto. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer la suma y ver si la suma, lo que me dé de la suma, satisface esta ecuación, y luego lo multiplicamos por lambda y vemos si lo que me da de esa multiplicación, a cualquiera de los dos, lo multiplico por lambda y veo si cumple esta condición. ¿De acuerdo? Y bueno, el último de aquí, veo si el vector 0 lo satisface. Donde haya x pongo 0, donde ahí pongo 0, z no tengo z, por lo tanto no lo sustituye, solo x y entonces 0 es igual a 0, cumple la primera condición. ¿De acuerdo? Y este conjunto de vectores que me representa esta ecuación cartesiana son todos los vectores donde la primera y la segunda coordenada son iguales. Entonces me está representando esto, x vale x y la y vale lo mismo que x, por eso los pongo aquí x, z. Entonces todos los vectores que tengan la primera y segunda coordenada igual entran dentro de este conjunto de vectores. Bueno, pues un vector v sería este con subíndice 1, y un vector u sería este, y nada más sería ver que cumplan con las otras dos condiciones, y ya está. Ahí terminamos. Ahí me cuentas cómo te fue.